Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 408 y esta le vamos a traer la reseña de la última película de los Juegos del Hambre. Es una precuela de la trilogía que hubo hace una década ya. Y antes de hablar de ello no se olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campana, comentar. Ya saben que estas cuatro cosas nos ayudan a seguir subiendo como canal. Y ahora sí, vamos con la reseña de la película. Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes es una película, como ya dijo Ángel, precuela de los Juegos del Hambre que hemos visto hace muchos años. Esta película está basada en un libro del mismo nombre y nos cuenta parte de la historia de Coriolanus Snow y cómo fue formándose en sus primeros años ya cuando ya se había establecido el tema de los Juegos del Hambre. La película está situada cuando se están realizando los 10º Juegos del Hambre, la 10ª edición de los Juegos del Hambre, y vemos unos juegos muy diferentes a los que hemos visto en las películas con Jennifer Lawrence, porque esto, como ya dije, está situado muchísimos años antes de eso, pero nos introduce muy bien a todo lo que viene a ser relacionado con el lore del universo de los Juegos del Hambre. Bueno, creo que esta película está situada, a ver si puedo calcular bien de acuerdo a la edad o el aspecto que puede tener el presidente Snow en los primeros Juegos del Hambre con ahora, pueden ser unos 50 años quizás. Porque en esta película creo que tiene 17 años, me parece, el personaje de Snow. Si agarramos unos 50, quizás 60 años antes, ¿no? 60 años antes que la película. De repente en el libro te lo dicen, ¿ya? Pero no. Pero como yo no he leído los libros y aparte las películas tienen que hablar por sí mismas, no vamos a opinar cosas sobre el libro o si es una adaptación del libro, qué sé yo, no. Como ya he dicho, yo no he leído el libro. Hablando de la película en sí, me ha sorprendido mucho, a decir verdad, porque los Juegos del Hambre, por lo menos para mí, es una de las trilogías más decepcionantes, creo, dentro de las que hay distópicas o del boom de la serie distópicas de adolescentes que hubo hace una década, tantos como el Juego del Hambre, como Maze Runner, por ejemplo. The Maze Runner, la serie de Divergente, muchas otras más que por lo menos estas tres fueron las más importantes y todo esto fueron gracias a el resultado del éxito que tuvo Harry Potter en su momento, porque están basados en libros, son de fantasía, Crepúsculo también, son adolescentes. Crepúsculo Crepúsculo también, por ejemplo, que en realidad Crepúsculo sí es más famoso que esta, ¿no? Pero bueno, hablando sobre esta película en sí, vemos a los personajes de Rachel Zegler como Lucy Gray Brand, como el tributo de este personaje que es de Snow, y de cómo vemos la evolución de los Juegos del Hambre, en cómo fue, porque en su 10ª edición era muy diferente, como tú dijiste, a lo que vimos en la primera película de los Juegos del Hambre. Toda esta evolución que se va dando y el por qué se ha transformado en un juego simple, de una cacería entre personas, entre distritos, como castigo que tenía, a cómo pasó a ser este juego de estrategia, por así decirlo, que fue en las películas pasadas. Esto ha sido algo muy interesante porque te explica el significado de los Juegos del Hambre y te explican el cómo llegó todo eso ahí y quién creó los Juegos del Hambre y de la importancia ya sea para el Capitolio o para los 12 distritos restantes. Ahora, los personajes son muy importantes acá y cada uno conlleva una gran importancia dentro de lo que lleva la trama, y eso para mí es muy importante porque todos los personajes deben tener un significado dentro de la película, ya sea muy poco o ya sea en su magnitud muy grande como los principales, y esto es lo bueno de esta película porque todos los personajes son muy importantes, conllevan a una gran evolución de inicio a fin de la película y que también puedan tener relación o tengan un significado para las personas que hayan visto las anteriores películas de los Juegos del Hambre. Relacionando el tema de los personajes con la historia, debo decir que, al igual que a ti, la película me sorprendió bastante. Yo no esperaba tampoco mucho de esta saga porque, a ver, Los Juegos del Hambre es una saga que si bien debe ser de las... O sea, tú dijiste decepcionante, yo creo que es como que de todas las sagas de películas distópicas y todo esto adolescentes, fue la más, digamos, coherente, la que tuvo más fuerza en sus entregas. Diría que ya el tema con Sin Sajo fue un desastre, pero las primeras dos películas, la primera me pareció entretenida, la segunda me pareció relativamente buena. Si la cortamos, ¿no te acuerdas cuando la cortamos hace tiempo? Yo sí vi las películas, yo sí vi todo, hasta fui a ver Sin Sajo. Yo sí fui a ver Sin Sajo, la última, el estreno de medianoche. Pero bueno, hablando de la película en sí, quiero decir que me ha sorprendido porque a pesar que es un blockbuster, y es una queja que tenemos con los blockbusters constantemente, es el tema de los blockbusters que se hacen para que la gente se entretenga con cosas tontas y para hacer dinero, obviamente. El propósito del blockbuster siempre va a ser recaudar un montón de dinero. Pero muy aparte de ser un blockbuster dentro de este universo de los Juegos del Hambre, la película nos cuenta una historia muy interesante. Y todo esto creo que se logra gracias a que se cuenta desde la perspectiva de Snow. Yo no sabía que Snow iba a ser un personaje tan interesante y que iba a tener tanta relevancia en todo esto. O sea, vemos que es el presidente Snow en las películas con Jennifer Lawrence, pero nunca supimos exactamente cómo fue su ascenso hasta ese punto. Y esta película nos entrega una perspectiva muy diferente a lo que hemos visto de Snow, desde que era un chico dentro del Capitolio, que perdió sus padres, que fingía ser rico porque estaba dentro de un lugar con gente de mucho dinero, pero él ya no lo tenía, o quizás creo que alguna vez lo tuvo y después ya no, y fingía que era una persona adinerada o con poder para agradar a sus pares. Pero también vemos que se preocupa por las personas, en parte, que participan en los Juegos del Hambre, y más que todo en
en Lucy Gray Bird, porque es su tributo, y desarrolla una especie de relación con ella. Y lo más importante creo que es que este personaje Snow no es un personaje plano, es un personaje que va evolucionando a lo largo de la película, y eso es lo que yo agradezco porque, como dije, la película es un blockbuster, pero se toma el tiempo de contarnos una historia interesante, y esto lo hace a través de los ojos de Snow, y como todas las cosas que van pasando le van afectando a que su comportamiento o su personalidad se vaya forjando y vaya evolucionando de otra manera diferente a lo que conocimos al comienzo de la película. Y antes de darte el paso, quiero mencionar bastante a los otros personajes, los personajes secundarios, el personaje de Rachel Zegler, que si bien no creo que sea el más destacado en toda la película, me parece que sí hace una actuación correcta y lo que el personaje le pedía, porque creo que el personaje se le asemeja mucho a lo que ella puede hacer o lo que nos puede entregar en temas de actuación y también en canto, porque el personaje es una cantante, y al mismo tiempo otros personajes como el de Peter Dinklage y Viola Davis, que si bien no aparecen tanto en la película, tienen una participación imponente y nos muestran terror de una manera que no pensé que, o sea, que hemos visto en ellos sí, pero que tiene mucho efecto en esta saga. Viola Davis, yo creo que es una de las actrices de nuestra generación, bueno, no es nuestra generación, ¿no? Porque es mucho mayor que nosotras, pero Claro. es una actriz que es de las mejores que yo he visto, por lo menos. O sea, Creo por lo menos que yo he visto, ¿no? Porque hay actrices de la generación del cine mudo, de ahí de los 50s, de ahí actrices de los 70s, 80s, y Viola Davis me parece que es de finales de los 90, inicio de los 2000 hasta esta época que sigue actuando, y pues es que yo creo que es una de las mejores actrices que hay ahora en este momento, ¿no? Y creo que aquí en Sudamérica es un poco infravalorada porque nunca se le menciona tanto. En Sí, Estados sí. Unidos yo creo que sí se le reconoce muy bien, pero Seguramente. aquí no tanto. Es como la Denzel Washington mujer. Sí, se podría decir así. Pero no, y no es porque estoy relacionándolo por el color de piel, sino que son sumamente infravaloradas. Denzel Washington es para la mayoría de actores ahora sí, de nuestra generación, es como que su ídolo, porque Denzel Washington es un actorazo pero tremendo. Yo creo que Viola Davis es como su par en versión mujer, porque cada película que veo de ella siempre la destaco. Siempre para mí es una de las mejores. Es para mí una de las actrices que fue ninguneada en los premios que hubieron este año, ¿no? Pero bueno, hablando de la película, como tú dijiste, vemos la evolución del personaje de Snow, porque si bien en la primera película, El Juego del Hambre, vemos que es el presidente del Capitolio, el que organiza, el que manda en los Juegos del Hambre y todo, y como vemos que un simple chico de 17 años que se preocupaba por su familia, por su tributo, que en este caso es el personaje de Lucy Gray, Rachel Zegler, a ser ese despiadado presidente. Entonces, esta película te explica muy bien toda la evolución de ese personaje, cosa de que deberían hacer casi todas las películas precuelas y que casi nunca lo hacen, en su mayoría, ¿no? Y más allá de la actuación, el guión me pareció muy espectacular, o sea, tiene concordancia, hay muy pocos cabos sueltos dentro de la película, no es muy necesario mencionarlos, eso sí, y yo creo que dentro de las primeras dos partes de la película, a diferencia de la primera película de los Juegos del Hambre, que es recontra lento en la primera hora y media más o menos, acá es todo lo contrario, acá se van directo al grano, se van directo a la relación, a los tributos, a la relación de los tributos con las personas que los van a guiar, etc, 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 los juegos. Quizás la tercera parte, como yo te dije, es un poco lento porque te explica mucho más de lo que es la relación o la transformación, o más que todo el desarrollo del personaje Snow, pero esa ya es mi percepción, ¿no? Y creo que ahí es donde flaquea un poco la película, pero tiene mucho significado dentro de esta, entonces no le puedo quitar como que mérito a que sea una parte mala dentro de la película. Y más allá, los efectos, la música, todo calza muy bien dentro de la película. No es que sea wow, o sea perfecto, pero es una película que tú puedes decir, vaya, esto es una película muy buena, o sea, a diferencia de estas películas de los Juegos del Hambre, que quizás es un poco lentas, los diálogos sean un poco ridículos o las actuaciones no sean tan maravillosas, me parece increíble que una precuela haya sido muy bien adaptada. Bueno, no voy a decir muy bien adaptada, pero sí haya sido una muy buena película. Mucha gente cuando habla de los Juegos del Hambre lo relaciona mucho al tema de los juegos en sí, porque es el mayor atractivo, obviamente, el tema de la supervivencia, el tema de aliarte con gente o traicionarlos y todo esto. Y en esta película, o sea, no se enfoca tanto en eso. Y creo que en general nunca se ha enfocado tanto en eso, pero en esta película mucho menos. Es un adicional a lo que viene a ser la película en sí. Porque como hemos dicho, la película está situada muchísimos años antes de lo que pasó en las anteriores películas de los Juegos del Hambre. Entonces los juegos son más cavernícolas, si se puede decir así, porque es una arena muy pequeña y no hay como que obstáculos aparte de la gente que está dentro de la arena, que son los tributos de los distritos en sí. Entonces la parte estratégica no es tan, digamos, exuberante como en otras películas de los Juegos del Hambre, pero es muy interesante cómo se lleva y me parece que es adecuada a lo que vemos en esta época de los Juegos del Hambre. Muy aparte de eso, lo importante de esta película es la transformación de Snow, y yo creo que Tom Blythe, que no mencionamos su nombre antes, hace un excelente papel como Snow. Tengo que mencionar que Peter Dinklage y Viola Davis fueron los mejores porque obviamente son más expertos y se prepararon las escenas y todo, pero Tom Blythe como Snow no decepciona nunca y nos muestra todas las preocupaciones que este personaje está pasando y cómo sus emociones van cambiando con respecto a lo que pasa alrededor y cómo se ve afectado más que todo. Con respecto a lo que tú dijiste, el tema del tercer acto o el tercer capítulo, porque la película está dividida por capítulos, te muestran como que capítulo 1 pasa esto, capítulo 2 esto, capítulo 3 esto, siendo igual que los primeros dos capítulos son más, digamos, más dinámicos, son más a la acción, o bueno, no tanto acción, sino
sino a algo que está pasando. Y el tercer capítulo se toma su tiempo para mostrarnos como que lo que sucede después de otras cosas, cómo esto va afectando a Snow, pero al mismo tiempo también ayuda mucho a la evolución de este personaje, porque si bien es un blockbuster, de nuevo, repito, la película se toma muy en serio el tema de desarrollar estos personajes, y quizás no todos están bien desarrollados, y quizás no todos están bien escritos, pero creo que Snow principalmente me parece un personaje que está muy bien llevado a lo largo de toda la película, y creo que también, muy aparte del guión, esto se debe a que el actor Tom Blythe hace un excelente papel. Creo que la relación que tiene con el personaje de Rachel Zegler en la película está bien llevada también. Nunca sentí una falta de química entre los actores y siento que no fue algo como que estamos acostumbrados, como por ejemplo Pita con Katniss en las primeras películas. Horrible. Pero sí está, o sea, no es una relación de ese tipo, pero es una relación que está mejor llevada y que en verdad te hace preocuparte por los personajes, porque si no estuvieran bien escritos los personajes, uno como que no le interesaría tanto, o sea, solo estaría para ver el tema de los juegos y todas estas cosas, pero la película está tan bien hecha que uno se interesa por la historia, por lo que pasa, por el conflicto político y también por los personajes y porque algo les pueda pasar. Y vemos en ese tipo de películas que cualquier cosa le puede pasar a todos los personajes. ¿Sabes que una película yo siento que es buena cuando sabe meter partes de comedia, cuando hay cosas serias que están tratando dentro de la película, ya sea Ahí como no forzado. el hambre, con las matas, claro, cuando no es forzado? Y este personaje que está interpretado por Jason Schwartzman, el hijo de Talia Shire, familia Coppola, ya saben, el que es el entrevistador que se llama Lucky, que es un mago y no me acuerdo cómo... Sí, el presentador de los Juegos sí. del Hambre. Yo creo que lo hace mucho mejor que el personaje de... ¿Cómo se llama este personaje de la rubia que hace en los Juegos, no? Yo no lo compararía tanto con ella, lo compararía más con el personaje de Stanley Tucci en las películas de los Juegos del Hambre. Y me parece que lo hace igual de bien, porque Stanley Tucci, si bien las películas no es wow, a mí me parece como que uno de los puntos más altos. Y él siempre es un punto alto en todas las películas que aparece, como por ejemplo El Diablo Viste la Moda. Y yo siento que en esta película Jason Schwartzman lo hace bastante bien. Sí, más que todo yo creo que también es parte del guión, y eso es lo que a mí me ha sorprendido más, porque como yo sentí que lo peor de los Juegos del Hambre era el guión, más allá de las actuaciones malas, la mala química, que yo sentía que lo peor era el guión. En cambio acá el fuerte es el guión, es como que por fin han dicho vamos a hacer una buena adaptación, porque a decir verdad, si tú te pones a pensar todas estas películas de adolescentes que hubieron en su época de Harry Potter, o sea, sí, todas estas películas, yo creo que han sido muy malas adaptaciones a diferencia de los libros, porque si tú ves en la película tiene muchos fallos, partes muy lentas, no cocinan bien, qué sé yo, y siempre la gente te dice, pero es que en el libro, claro. pero es que el libro a mí no me interesa, justamente porque la película siempre tiene que hablar por sí sola. Si yo tengo que ver la película y para entender ciertas cosas, ciertos cabos sueltos que dejaron en la película, tengo que leer el libro, entonces ¿para qué veo la película? De frente veo el libro, entonces. Sí. En cambio acá es como que yo me sentí satisfecho, como te digo, son de las pocas películas que yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? O sea, que hubieran muchos agujeros de guión, o sea, ya vieron que en los anteriores reviews yo siempre paro diciendo eso, porque siempre hay un montón de agujeros, esos son los problemas de las películas, y es porque no tiene consistencia dentro del guión, cosa que esta sí ha tenido, ¿no? Sí, y muy aparte del guión, otros puntos a destacar para mí es el tema visual de la película. Me gustó mucho cómo se ve, la fotografía a mí me encantó, porque tú vas viendo que como hay varios cambios con respecto a donde se van encontrando, por ejemplo, cuando están en el Capitolio, todo está de un color específico. Cuando están en el distrito 12, por ejemplo, todo está más opaco, claro, más gris. Cuando sepia. Claro, cuando están más alejados de otra parte, o sea, una parte lejos de, como que saliendo de Panem o algo así, está más colorido y todo. Y vas viendo estos cambios de estética de los lugares donde se encuentran. O sea, te da a entender cuál es la situación en ese distrito o en ese lugar dentro de este universo de los Juegos del Hambre. Y eso me gusta mucho porque cada lugar tiene una característica específica y eso te lo demuestran aquí. Y eso ayuda a conectar mucho con lo que está pasando, la situación que pasa ese mismo distrito o ese lugar dentro de este universo. Muy aparte de eso, creo que las escenas de acción también me parecen muy bien hechas. O sea, no son tan wow como otras películas, pero son justo lo necesario que uno esperaría de adolescentes peleando entre ellos. Entonces, me parece que está bien llegado. Y encima porque es diferente a lo que hemos visto en los Juegos del Hambre anterior, porque son lugares más pequeños. Entonces, las escenas de combate son más de cuerpo a cuerpo, no tanto estratégicas. Entonces, me parece que se ve muy bien, o sea, que está muy bien hecho esa parte. Y la música, hay partes donde ves que sale Rachel Zegler cantando y a mí me parece muy bien. La letra, las canciones y la melodía me parecen que están bien hechas. No son, como dijo Ángel, wow, o sea, no son nada de otro mundo, pero van de acorde a lo que estamos viendo en la película y eso ayuda mucho a desarrollar estos personajes. Pero bueno, antes de alargarnos más, mejor vamos directamente al puntaje. ¿Cuánto le das tú a los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes? Yo le voy a dar un 8. Yo le voy a dar un 7 a decir verdad, pero analizándolo bien, yo creo que todo lo que ha pasado dentro de esta película y todo me ha dejado satisfecho. Así que por eso le voy a dar un 8 por el esfuerzo. Yo también le voy a dar un 8 porque sinceramente me ha sorprendido. O sea, yo fui, dije, bueno, voy a sentar, me compré la cancha, voy a comer, voy a ver la película. Así lo compré. Y fue bastante buena, la verdad. O sea, la gente que no sabe que ir a ver el cine, en vez de ver de Marvels, podrían ir a ver esto, que es muchísimo mejor, lo van a pasar mucho mejor y van a seguir reflexionando un poco quizás con esta película.
película. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408. Chao, chao.